Listo, adelante las chicas, profesora Ginette Paola, eh, con este proyecto de investigación. Listo, Marcela y Jennifer, bienvenidas y empecemos. Listo, bueno, buenas tardes para todos. Entonces, vamos a presentar pues como el proyecto de este proyecto de investigación. En este proyecto me acompaña pues mi compañera Marcela Henao, que ella es estudiante pues del programa de Administración de Empresas. Mi nombre es Jennifer Castillo y estoy en el programa de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios. Este proyecto hace pues, referencia, se refiere a medir el impacto socioeconómico del Centro de Desarrollo Económico Zonal, CEDESO, de la Candelaria, en emprendedores y empresarios acompañados durante el periodo 2018-2019. Estos están ubicados en la Comuna 10 de la ciudad de Medellín. Este proyecto pues está en la primera fase. En esta primera fase nos ha permitido pues, diseñar el instrumento que será aplicado en la segunda fase de este proyecto de investigación. El problema surge pues como a partir de la necesidad que se ha venido identificando en el acompañamiento que realiza el Centro de Desarrollo Zonal, CEDESO, en la ciudad de Medellín. Entonces, se vio como la importancia de abordar en el campo social y económico de las familias que pertenecen a las empresas que apoya el CEDESO. Entonces, pues como en este orden de ideas, se definió que es importante evaluar el impacto social y económico para las empresas que han sido acompañadas durante el periodo 2018-2019 por el programa CEDESO, y de ahí pues surge como la pregunta de investigación, que básicamente lo que es el problema, la pregunta y el objetivo giran en torno a evaluar el impacto socioeconómico que generó el CEDESO en esos empresarios que tuvieron pues acompañamiento en el periodo 2018 y 2019. El diseño pues que se utilizó para esta investigación es la investigación descriptiva. En esta investigación vamos a identificar precisamente pues como el impacto que ha tenido el programa en los emprendedores. ¿Por qué decidimos elegir la investigación descriptiva? Porque una de las funciones principales de este tipo de investigación es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y la descripción detallada pues, de las partes o categorías de ese objeto. ¿Qué referentes de pronto tomamos? Es que los centros de desarrollo empresarial surgieron como una iniciativa política que busca fomentar la productividad y la transformación económica y empresarial a nivel local. En el caso de América Latina, los centros de desarrollo empresarial se empezaron a gestar desde hace más de 10 años, entonces pues con el tiempo se han fortalecido a través de las inversiones económicas realizadas por el sector público, por el sector privado y por el sector académico. En Colombia, el 90% del sector productivo lo conforman las MIPYMES. Entonces, por eso es de vital importancia fomentar pues, como el desarrollo de nuevas unidades de negocio, nuevas unidades productivas, fortalecer las empresas ya existentes y contribuir pues, como al desarrollo y de la dinamización de las economías a nivel local. En este proyecto tenemos unos resultados parciales, que es el diseño del instrumento. También pues definimos algunos criterios de fortalecimiento empresarial y unas conclusiones que presentamos como a nivel previo, perdón, porque el proyecto se encuentra pues como en marcha. Ya más abajo podemos ver como el diseño del instrumento. Bueno, no está pues como en el póster la parte del diseño del instrumento, pero yo les voy a contar de que pues cómo
cómo fue diseñado. Este lo diseñamos a partir de unas fuentes primarias y secundarias, ¿cierto? Mediante esas fuentes primarias y secundarias pudimos identificar diferentes investigaciones que miden el impacto tanto social como económico para este tipo de proyectos, ¿cierto? Tomamos como referentes más relevantes, porque alrededor fueron 18 instrumentos que analizamos, pero dentro de las dos más relevantes fueron el ecosistema de emprendimiento de Medellín, un ejemplo de construcción colectiva del modelo de desarrollo de una ciudad, cuya autora es Marcela Yepes Rendón. Ella con esa investigación lo que buscaba era fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Medellín y pues con el objetivo de establecer como o de encontrar los hallazgos principales o fundamentales y encontrar a su vez lecciones aprendidas o enseñar lecciones aprendidas y los retos que se pueden generar para que este modelo de emprendimiento sea aplicado tanto en Medellín o también en otras ciudades pues, de Colombia. Es ese con respecto al impacto socioeconómico. Con respecto al impacto social, tuvimos en cuenta para la medición pues como de este impacto social, un documento del BID que se llama Evaluación del Impacto Social, integrar las cuestiones sociales en los proyectos de desarrollo, ¿cierto? Que ellos mediante este documento presentan la forma en que se puede medir este impacto para este tipo de proyectos, en este caso pues como relacionado con nuestra investigación. El instrumento lo desarrollamos en tres fases, perdón. La primera fase fue la caracterización del empresario pues, y del emprendedor. Y en esa caracterización lo que buscábamos era como identificar los aspectos de esos empresarios, cómo son, cuánto llevan funcionando su empresa, cuántos empleos generan, en qué sector económico están ubicados, qué nivel de escolaridad tiene ese emprendedor o ese empresario, en qué aspectos ha recibido fortalecimiento, en cuáles aspectos le gustaría recibir fortalecimiento de parte del CDESO, pues como para que su empresa se mejore, pues o tenga unos niveles más altos de rentabilidad. Con respecto a la segunda etapa del instrumento, esa es el impacto social. Pues ahí los criterios que se consideraron o que tuvimos en cuenta era cómo medir lo social desde ese acompañamiento que el CESO le está dando a estos emprendedores y empresarios, ¿cierto? Bueno, basados como en esas investigaciones y en esos autores que ya lo han hecho, ¿cierto? Nosotros, pues porque hay ya muchos diseñados para evaluar este tipo de impacto, nosotros vimos que el instrumento debía ajustarse a las condiciones del CDESO, ¿cierto? Lo que hicimos fue recopilar información para poder identificar pues como qué criterios, los criterios que generamos pues como en el instrumento en la segunda etapa que es el impacto social y se la presentamos inicialmente al CESO, tanto criterios de caracterización como de impacto social como de impacto económico, ¿cierto? Se las presentamos al CESO y de acuerdo con la asesoría que ellos nos dieron, porque ellos son quienes conocen esos empresarios y emprendedores, de acuerdo con eso, ya pues hubo una definición final de esos criterios, tales como si, por ejemplo, hubo fortalecimiento en los equipos de trabajo, si se utilizan las redes sociales para promocionar la empresa, si recomendaría a otros empresarios o emprendedores el acompañamiento del CEDESO, si gracias al acompañamiento que el CEDESO les dio a ellos, pues, tuvieron la posibilidad tanto ellos como pues ellos como sus empleados y sus familias de mejorar la calidad de vida. Bueno, en general, pues como los resultados, pues sí han obtenido resultados positivos. Bueno, creo que nuestra semillerista tiene problemas de conexión. Bueno, sí, de pronto
como que se desconectó, pero bueno. Las conclusiones, como lo había mencionado pues anteriormente, esta es la primera fase del proyecto de investigación. Sin embargo, ya estamos generando pues como unas conclusiones previas, que una de ellas es el diseño del instrumento. Debe considerar pues y tener en cuenta como algunos aspectos. Entonces tenemos como los objetivos del proyecto, el marco conceptual, el grupo de interés a abordar en esta investigación, el nivel de medición de las variables, posibles análisis estadísticos, la validación del instrumento con expertos y la prueba, pues, la prueba piloto del instrumento para realizar correcciones si es necesario. Todas estas pues, conclusiones las hemos venido implementando. Es básicamente pues como la información del proyecto, no sé, como que alguna pregunta, alguna duda acerca pues de, de lo que hemos venido pues como exponiendo acá. Y perdón, presento excusas, pero se me dañó la señal en un momento. Tranquila, no te preocupes, eso nos suele suceder. Profe Ginette, ¿qué preguntas tenemos para este proyecto que se encuentra en construcción? Listo, Marcela y Jennifer, muchas gracias. Hola. Escucho como una interferencia. Uy, sí, ¿no? Hola. Hola, bueno, les vamos a Hola. recordar a los asistentes que por favor silenciemos el micrófono. Dejamos solamente habilitados los micrófonos de los docentes evaluadores y de los ponentes que en este momento se encuentran presentando su proyecto. Listo, gracias Samuel. Bueno, muchas gracias para Jennifer y para Marcela, muy buena iniciativa. Es importante entonces identificar cuál es ese impacto socioeconómico que estás generando el CESO para los emprendedores y empresarios. Según entonces la exposición que nos acaban de realizar, entonces no han hecho la aplicación del instrumento de recolección de la información, el de la fuente primaria, ¿es correcto, cierto? Sí, todavía Aún no no. se ha aplicado, esta es la primera fase que es el diseño como tal del instrumento. Listo, bueno, entonces igual pues interesante sería pues revisar ese instrumento de recolección de la información con los resultados pues que se plantean obtener con base en el problema de investigación. Las observaciones que tengo pues es más enfocadas al público de interés, porque pues revisando el póster y también con base pues en la exposición que nos hacen, en el objetivo está delimitado a empresas. En la pregunta problema está delimitado a emprendedores y empresarios y en el problema está delimitado a MIPYMES. Entonces es muy importante identificar realmente cuál va a ser el grupo de Definir interés. cuál es. Correcto, sí, porque en cada uno hay un alcance diferente, en cada uno, como les mencionaba, miren que pues ahí lo estamos viendo en pantalla. En la pregunta problema está emprendedores y empresarios, en el problema está para MIPYMES y en el objetivo empresas. Entonces definir realmente cuál va a ser ese grupo de interés. También es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de ese impacto socioeconómico, si realmente van a estar enfocados a emprendedores y a empresarios, cada uno va a tener un alcance diferente. Entonces, el emprendedor, ¿cierto?, tiene un impacto socioeconómico enfocado, por ejemplo, a la formalización empresarial, a la generación de empleo, a la generación de ventas, mientras que el empresario, como ya está vendiendo, como ya está formalizado, entonces las condiciones socioeconómicas están más enmarcadas de pronto al fortalecimiento empresarial, a poder generar mayor visibilidad, a poder de pronto penetrar más mercado, ¿cierto? Entonces identificar cuál va a ser ese impacto o cuáles son esas variables que van a incluir para poder medir a estos grupos de interés. Okay. En la pregunta de investigación también es muy importante delimitar el alcance porque quedó abierto para CEDESO. Entonces, entiendo que ustedes van a hacer las investigaciones en el CEDESO de la Candelaria. La Candelaria. Correcto. Entonces, pues sabemos que CEDESOs hay muchos, hay creo que alrededor de 20 en Medellín. Entonces, hacer aquí la caracterización a qué van a hacer en la Candelaria.
Ahorita una de las compañeras mencionaba, no sé si fue Jennifer o Marcela, hablaban de que en Colombia el 90% está conformado por MIPYMES, entonces también es muy importante identificar, pues no sé si de pronto ya han hecho ese análisis para que lo tengan en cuenta, es analizar cuántas empresas hay también en la comuna 10, ¿cierto? Porque tendríamos que delimitar también cuál es ese alcance, cuántas empresas hay en esta comuna, que es la que buscan ustedes impactar, para también medir el alcance o el impacto, perdón, socioeconómico del CESO. ¿Listo? Listo. Bueno, por el momento esas serían todas mis observaciones, felicitarlas y muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, quisiera dar una observación en cuanto al proyecto de las chicas, de las estudiantes semilleristas, y es que, profe Ginette, ellas sí presentaron en su póster como todo el instrumento de recolección de la información que hace parte de sus resultados parciales. Lo que pasa es que quisiera decirle a las semilleristas que el póster es una reunión sintética, ¿cierto? Es un resumen sintético de las partes generales y las partes principales. Entonces, cuando estábamos en la tarea de revisar cada póster para ser compilado, pues nos dimos cuenta que efectivamente habían incluido su diseño de instrumento de recolección de la información, y obviamente es algo extenso y la idea no era que el póster fueran 5 o 6 hojas, sino que fuera visible para todos los asistentes y no hubieran confusiones, pero excelente pues que socializaron todo el instrumento. Eso es para que la profesora Ginette lo tenga en cuenta. Gracias, Samuel. Con Se te silenció el micrófono, Samuel. Sí, ahora sí. Bueno, gracias a las semilleristas, vamos con el primer proyecto del profesor Andrés Mauricio. El primer proyecto es del semillero Sinbecasendo. El proyecto titula Determinación de los criterios básicos a tener en cuenta para un estudio de mercado relacionado con la producción de aguacate en Victoria, Caldas. Se encuentra el ponente del semillero, el ponente del proyecto. El ponente del proyecto es Andrea Juliet Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Bienvenida. Gracias. Profe, lo dejo con Andrea. Andrea, la dejo con su evaluador. Cuéntenos acerca de su proyecto. Perdón, también tengo una compañera que es Paola Niño. Perfecto, perfecto. Pueden, por favor, prender las cámaras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es que es bueno ponerle la cara a la voz, por lo menos en este inicio es bueno pues para socializar y poner en perspectiva y uno poder escuchar ahí. Yo sé que pues por los canales, el ancho de banda y eso pues se puede presentar inconvenientes, entonces por lo menos en esta primera aproximación, en esta presentación, pues mucho gusto Paola, mucho gusto Andrea, entonces pues ahora sí adelante, las escucho frente a este proyecto, esta investigación. Muy buenas tardes. Pues mi nombre es Andrea Julia Rodríguez Betancourt y mi compañera es Paola Niño. A través de nuestro semillero de investigación Sinbecasendo CASEN, queremos posesionar el aguacate en el municipio de Victoria Caldas por medio de estudios digitales. Con esta investigación, pues se halló el problema que los productores venden sus productos a los intermediarios a muy bajo costo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de nuestra investigación es tener buenos criterios de mercado para su comercialización y a continuación les enseño el método, el diseño metodológico. En nuestra investigación es explorativa, de tipo descriptivo y vamos a trabajar con los productores de aguacates.
Queremos hacer nuestra investigación para ayudar a todos estos agricultores a vender su producción en el mercado y no tengan ninguna clase de intermediarios. A continuación, les voy a dar a conocer nuestro marco teórico. La balanza comercial de aguacate presenta desde el 2015 un balance muy positivo. Esto nos quiere decir que día a día hay un consumo muy elevado de este producto en el mercado. El municipio de Victoria Caldas posee una extensión de unos 58.403 habitantes, siendo el municipio más extenso después de Samaná. El aguacate presenta un área cultivable de unas 80.000 hectáreas, que esto equivale al 12%. Nuestros resultados parciales son los siguientes. Presentar una propuesta orientada hacia la implementación de un proyecto de mercadeo. Disminuir sustancialmente a todos esos intermediarios. Determinar pautas administrativas para que nos permitan fortalecer la organización de la producción de todos estos agricultores, para que tengan una rentabilidad en cada una de sus cosechas o de su producción. ¿Cuál es la conclusión? Con este beneficio digital, pues hacemos que el producto llegue al consumidor a precio justo y que el productor tenga sus buenas ganancias para mejorar la calidad de vida. ¿Alguna pregunta? Sí, cuéntenme un poquito ustedes qué es lo que se imaginan en la parte de comercialización. Es que a mí me parece muy interesante como tal el proyecto, ¿sí? Pero entonces si vamos a empezar a mirar, digamos, las conexiones, el nivel educativo de los cultivadores de los aguacates, de pronto ellos no tienen esas destrezas para el manejo de estas tecnologías de la información. Entonces, ¿cómo sería esa articulación de los productores al consumidor final, que es lo que se pretende ahí para poder eliminar? Pues, me imagino que todos es muy difícil, pero por lo menos pues gran parte de esos intermediarios. Cuéntame un poquito ahí cómo es la idea de lo que ustedes tienen como maquinado ahí y estructurado para el desarrollo del proyecto. Bueno, en sí, por eso... Dale, Paula. O sea, nosotros tenemos una propuesta, o sea, orientada, que es la implementación de un procedimiento de mercadeo, pues para así ayudar a todos esos agricultores a que sí, o sea, que no tengan intermediarios y ellos directamente puedan venir y vender como su producción, sí, sus aguacates directamente en el mercado y no tengan pues sí, intermediarios y pues eso es lo que yo pienso. Ok, bueno, entonces lo que pasa es que adicional, digamos, de esas pautas y de esos criterios que ustedes manifiestan ahí para el desarrollo del proyecto como tal, también están hablando de unas pautas administrativas. O sea que el proyecto está teniendo un alcance mucho mayor a lo que ustedes como tal están planteando. ¿Qué se me ocurre a mí que de pronto cómo podrían entrar a integrar todas esas ideas? Tendría que ser a través de, hay que concentrar en un punto, como tal, todo, que converja ahí la parte de la comercialización, la parte de la administración y todo eso. De pronto a través de una figura de cooperativismo que las personas, las personas que manejan estos agricultores, estas personas que manejan la parte del aguacate, de producción de aguacate, pues tengan una cooperativa y entonces así cualquier cantidad, cuando lleguen allá, van a tener, digamos, ese apoyo para poder entrar a comercializar. Entonces hay que empezar a darle forma y digamos, generar una sincronía en todos esos apuntes que tienen, porque sí se van a encontrar, digamos, con esos tropiezos. La tecnología en el campo, pues sabemos que la sola comunicación, el internet es complicado. El manejo como tal de los elementos tecnológicos para esas personas también se les dificulta. Entonces hay que buscar cómo entrar a mediar
entre los caficultores y eso. Entonces, se me ocurre de pronto, no sé, planteo de pronto que a través de una figura, una cooperativa de aguacateros, para que todos puedan ir allá y entonces ya tienen mayor fuerza porque pues las cantidades que van a ofrecer ya no van a ser unos cuantos kilos, sino que podríamos estar hablando de toneladas y va a tener un mayor peso y un mayor, sí, un mayor peso en la parte de la negociación. Entonces, es una aproximación bien interesante. Los datos muestran que es rentable y que es bien bueno la producción de aguacate, pero entonces sí hay que buscar ahí y hacerle unos ajustes ahora que van. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes desarrollando esta investigación? No, pues la verdad, o sea, ya apenas estamos iniciando como en sí el proyecto. Entonces, pues apenas estamos como, sí, empezando. O sea, es mucho lo que tenemos que investigar acerca de esto, pues, para así tener mejor conocimiento. Exacto, sí. Entonces, empiecen a plantear así el paso a paso de cómo podemos unir cada una de esas cosas y entonces, pues ahí van a tener una mejor opción de eso. Por lo demás, me parece que es bien interesante, está bien estructurado en esos referentes teóricos, hay que mirar de pronto el objetivo porque de pronto sí se desfasa un poquito con la parte inicial, que es el problema, pero es una muy buena idea. Muchas gracias. Gracias, es que apenas el internet acá es un poco lento. Muchas gracias por sus aportes. Ok, con todo gusto. Bueno, no le dimos espacio, un pequeño espacio al proyecto anterior. Quisiera acomodárselo a este proyecto, si hay alguno de los asistentes en la sala o algún ponente de otro proyecto que tenga alguna pregunta para las semilleristas, para el evaluador. Si no, damos continuidad al segundo proyecto de la profesora Ginette Paola. Listo, bueno, no, veo que no. Gracias a las semilleristas, muchísima suerte con todo ese camino tan largo que se les viene por delante. Al 100% pues a seguir las recomendaciones y sugerencias de nuestro evaluador, de verdad que son apreciaciones de valor, ¿cierto? Para seguir en esta etapa de construcción. Seguimos Perdón, con... Samuel, yo cierro ahí la idea un momento con ellas que las veo como aburridas, ¿no? Estos espacios es para eso, para poder construir y empezar a mejorar las cosas. Ustedes, Sí. Diferente fuera que, no, ya este es el proyecto final, no, como estamos iniciando y como se está realizando, entonces este es el momento para poder uno ajustar esas cositas que como estamos en la academia, estamos aprendiendo y para eso es que estamos nosotros, para poderles hacer caer en cuenta y enfocarlos y mostrarles cuáles son los mejores caminos que hay para ello. Entonces, además de la profesora que las está acompañando, bien pueda cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, todos estamos aquí aprendiendo. Entonces, ánimo, el proyecto es bueno, con toda la ficha metiéndole la berraquera a esto para que salga adelante el proyecto. Y el proyecto es bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, ok, listo. Muchas gracias pues por los aportes, porque sí, pues no habíamos visto esa parte de que el productor es el de la vereda, el que casi no conoce la tecnología, que de pronto el internet no llega hasta allá. La verdad, ese punto pues no lo hemos tenido en cuenta, pero sí vamos a hacerle los ajustes al proyecto y muchas gracias. Excelente. Bueno, muy bien, Samuel. Hasta luego. Bueno, gracias, profe. Sí, bueno, la idea de este encuentro es esto, ¿cierto? Más que una evaluación, es poder que los semilleristas se encuentren con una orientación, se encuentren con una segunda opinión, puedan mirar qué es lo que están haciendo, valorar qué es lo que les falta, seguir las indicaciones. Siempre es bueno tener otra opinión, otra perspectiva de la etapa en la que va el proyecto en aplicación. Entonces, este espacio es más para eso. Listo, muchísimas gracias. Vamos a dar continuidad al segundo proyecto que va a hablar la profesora Ginette Paola. Y este segundo proyecto
Se titula Estrategias operativas implementadas por las MIPYMES vinculadas a la Fundación Central Mayorista para enfrentar tiempos de crisis socioeconómicos por efectos de la pandemia. Este es un proyecto que presenta el ponente. La persona es Carlos Mario Montoya. Quisiera saber si se encuentra con nosotros. Hola, profe, sí, aquí estoy con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, Carlos Mario, le escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias pues, para las personas que nos acompañan hoy y por habernos tenido en cuenta en este encuentro de conocimiento. ¿Se ve bien también la imagen de la cámara? Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, como usted lo dijo, nuestro proyecto se llama Estrategias operativas implementadas por las MIPYMES vinculadas a la Fundación Central Mayorista para enfrentar tiempos de crisis socioeconómicas por efectos de la pandemia. Voy a inhabilitar la cámara para que sea mucho más fácil, pues, como la transmisión de datos, porque ha estado molestando el internet por este lado. Y creo que por todos lados ha estado muy congestionado, pues, como con este tipo de encuentros. Entonces, los participantes dentro del proyecto son el profesor Juan Carlos Piloneta, que es el investigador principal. También está el profesor Carlos Andrés Gualtero Ramírez, la profesora Claudia Ivonne Rojas, que son los co-investigadores, y mi persona, Carlos Mario Montoya. Yo soy estudiante de Administración de Empresas, ya estoy pues como en la fase final, que es mi proyecto de grado, y dentro de este proyecto de investigación, pues ese es uno de los resultados que queremos obtener, que sirva como proyecto de grado, ¿cierto? Entonces, el problema de investigación surge porque de acuerdo con la investigación de Mario Javier Brumer en 2017, las empresas vienen desarrollando un tema de planeación estratégica. En Colombia se viene desarrollando un tema de planeación estratégica ya desde hace varios tiempo, con apoyo de diferentes entes, tanto de las universidades, Cámara de Comercio, el mismo CEDESO, que nos lo presentaron las compañeras del primer proyecto. Vienen desarrollando unos temas de planeación estratégica, pero aún así, a pesar de todo esto, de que las empresas vienen haciendo sus planeaciones, vienen planeando sus presupuestos, vienen dándole duro a al tema de marketing, aún así para 2020, después de que llevamos medio año con la pandemia, en una investigación que nos arroja las supersociedades, dice que de las MIPYMES que hay en Colombia, alrededor de 5.000 se están declarando en insolvencia económica. Entonces esto hace que se prenda una alerta y que nos lleve a preguntarnos qué es lo que está pasando. Pues sabemos que el tema de la pandemia ha sido un tema que nos golpea a todos, pero ¿qué está pasando si sabemos planear estratégicamente y venimos haciéndolo? ¿Qué es lo que nos pasa, cierto? Esta es una cifra que nos da la Superintendencia de Sociedades, pero también hay una cifra que nos revela el DANE, que a pesar de que todo el tema empresarial y todo el tejido empresarial se viene afectando, en Antioquia, especialmente en Medellín, para finales del 2020, hay un crecimiento con respecto al 2019 de 17.613 empresas o microempresas o pequeñas empresas más con respecto al año anterior. Entonces, entre el 2019 y 2020, en el año del 2020, a pesar de la pandemia, las empresas crecen. Entonces, podríamos decir que puede ser por el tema de que muchos quedan desempleados y optan por ser independientes y empezar sus proyectos de emprendimiento. Nosotros tenemos un convenio con la Central Mayorista, con la Fundación Central Mayorista, la UNAL, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, tiene un convenio con la Fundación Central Mayorista, y esto nos lleva a plantear la pregunta de investigación, teniendo en cuenta estos antecedentes que ya presento, de ese decrecimiento de las empresas a nivel nacional, pero un crecimiento en Medellín, nos lleva a plantear qué estrategias operativas son las adecuadas
para las MIPYMES vinculadas a la Fundación Central Mayorista, que les pueden ayudar a enfrentar las crisis socioeconómicas generadas por el COVID o por las pandemias en la actualidad y a futuro. El objetivo entonces de esta investigación, como objetivo principal, tenemos, tengo por acá, el desarrollar el cambio de cultura de los empresarios de la MIPYME vinculadas a la Fundación Central Mayorista mediante la aplicación de estrategias operativas que le permita enfrentar las crisis socioeconómicas por efectos de la pandemia. Ese es nuestro objetivo general y en el que nos vamos a centrar en este problema de investigación. ¿Cuáles serían los objetivos específicos que queremos abordar? Determinar las características de las MIPYMES vinculadas a la Fundación Central Mayorista. Ese va a ser nuestro objeto de investigación. Las MIPYMES vinculadas a la Fundación Central Mayorista, debido al convenio que ya había mencionado. Ese primer objetivo de determinar las características lo vamos a hacer con un instrumento de recolección de la información, donde vamos a tener pues como una caracterización. Más adelante les explico como los tres apartes fundamentales que va a tener este instrumento de la recolección de la información. El otro objetivo específico es examinar el estado actual en que se encuentran las MIPYMES y los empresarios vinculados a esta fundación y la aplicación de la planeación estratégica. Y el último objetivo específico que tenemos es describir las estrategias operativas para las MIPYMES vinculadas a la Fundación Central Mayorista que les permiten enfrentar esa crisis socioeconómica. Ahí estaría el resultado de esta investigación. Ahí es donde estaríamos entregando pues como un manual que nos permita recopilar todas las estrategias que pueden implementar y que ya están implementando. Dentro del diseño metodológico, nosotros decimos que nuestro diseño metodológico va a ser mixto, ¿sí? Es una metodología de investigación mixta basado en Hernández Amperi 2013, quien nos dice que las investigaciones mixtas nos pueden ayudar tanto en la revisión inicial como en la aplicación en campo. ¿Por qué nos parece importante a nosotros este tipo de investigación? Porque como lo iniciamos en época de pandemia, donde no vamos a estar, no podemos estar tanto tiempo desplazándonos y reuniéndonos con la Fundación Central Mayorista, entonces empezamos a hacer toda una revisión primaria de investigaciones y de encuestas y de otro tipo de bibliografías que ya tenemos para plantear el instrumento de recolección de la información. Pero va a llegar un momento donde vamos a tener que sentarnos también con estos empresarios de la Fundación Central Mayorista, primero para validar el instrumento, vamos a sentarnos también con ellos, primero para recopilar también información que nos ayude a mejorar este instrumento de recolección de información. Y luego nos vamos a tener que sentar con ellos en algunos grupos también para desarrollar toda la recolección de la información a través de ese instrumento que ya tenemos, que tendríamos evaluado y organizado, ¿cierto? Entonces, resumo, la metodología es mixta, cuantitativa, cualitativa. La cuantitativa va a ser descriptiva porque vamos a describir las fuentes primarias que consultamos, ya eso lo hemos hecho. Y la cualitativa va a ser la parte de entrevistas de grupo cuando nos permitan estar con los empresarios de la Central Mayorista. Profe, ¿me puede subir un poquitico el póster, por favor? Muchas gracias. Bueno, dentro de los referentes del marco teórico está el Centro de Desarrollo Empresarial SEDE, que nos informa que al cierre del sector más vulnerable de la economía genera una pérdida mensual del 10% del Producto Interno Bruto. También nos dicen que el impacto socioeconómico en la ciudad de Medellín estaría disminuyendo en 84.75 millones de pesos, equivalentes al 50.1% del Producto Interno Bruto. Y también tenemos todo el tema de la ley 1450 del 2011, mediante la cual se reglamenta los criterios para clasificar las empresas, si son las micro, las medianas, pequeñas o grandes empresas. Esto es como en lo que nos basamos. Adicional a eso, hemos hecho investigaciones con el DANE, con estadísticas del DANE,
y tenemos unas investigaciones previas que hizo la Cámara de Comercio de cómo los empresarios en Antioquia están aplicando todo el tema de la planeación estratégica, el desarrollo de nuevos mercados, el desarrollo de productos para poder salir de la crisis o para poder llevar pues como estos tiempos de crisis. En la actualidad, los resultados parciales que tenemos dentro de este proyecto de investigación está el instrumento de la recolección de la información, que también lo anexamos pues al póster, pero como el profe ya lo explicó, por temas de que no quede muy largo, pues va a estar recortado. Este instrumento de recolección es previo, todavía nos falta un poco más compararlo con otros instrumentos de recolección, hacer la validación también con otros compañeros investigadores y con otros grupos de investigación para que nos ayuden a validar este instrumento y hacer también la validación con la persona, con el contacto que tenemos en la Fundación Central Mayorista para que el instrumento pueda salir a su etapa de validación. Entonces, ese instrumento está en etapa de diseño. Dentro de eso, después de la etapa de diseño, tendríamos entonces la etapa de validación, luego la etapa de aplicación, la recolección de la información y por último, entregar ya todo lo que tiene que ver con el manual de estrategias que podrían tomar o que toman los comerciantes de la Fundación Central Mayorista, que sirva como insumo de conocimiento, tanto para los empresarios de la Central Mayorista como para todos los empresarios del país y también para los investigadores, alumnos, profesores de la universidad. Las variables que queremos medir dentro de ese diseño, dentro de ese instrumento, perdón, de validación, son el tipo de empresa, vamos a tener la caracterización de la empresa, luego vamos a tener una variable donde vamos a medir todo lo que tiene que ver con la estabilidad financiera de la empresa, hablamos de criterios de ventas, de costos, endeudamiento, activos, todo este tipo de cosas que nos permitan validar qué tan sólida está la empresa en este momento, la mejora en la productividad, ahí hay unas preguntas enfocadas a cómo se han manejado ellos ahorita en este tiempo de pandemia, qué han hecho para mejorar esa productividad, todo el tema de la capacitación del talento humano, la implementación de nuevas estrategias de mercadeo, si están utilizando redes sociales, si han hecho ventas por catálogo, cómo los ha afectado en sus ingresos el que las personas no puedan desplazarse con la misma libertad que lo hacían antes para poder comprar los productos. Y la aplicación metodológica de la planeación estratégica. Nos parece importante medir esto, ya que sabemos que muchos aplican muchos elementos de la planeación estratégica, pero no lo hacen con una forma metodológica, lo hacen más bien desde el lado empírico. Como conclusión, entonces, les decimos que el proyecto está en este momento en ejecución. Como les dije, estamos en la fase del diseño del instrumento de validación y ya pues como prestos a todas las recomendaciones que nos puedan dar para sacar adelante este proyecto que nos parece demasiado importante y muy beneficioso, no solamente para los empresarios, sino también para la universidad, ya que nos va a ayudar a enaltecer el convenio que tenemos con la Fundación Central Mayorista y nos va a llenar también de conocimiento de la experiencia que estos microempresarios tienen y cómo lo han podido sortear, porque no es lo mismo cuando yo lo veo desde la parte teórica, cuando ya lo tengo que llevar a la práctica. Entonces yo pienso que eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a tener esa información y que nuestros profesores o las personas que nos van a estar acompañando en este proyecto se empapen y tengan un poco más de conocimiento de cómo es que se lleva la empresa en este momento realmente en el país después de lo que ha sucedido con el tema del COVID-19. Hasta ahí mi presentación, muchísimas gracias, no sé si tengan alguna duda, inquietud. Listo, Carlos, muchas gracias. Muy interesante entonces la temática que nos acabas de exponer. Interesante pues que continúes con la investigación para obtener los resultados finales. Antes de hacer las observaciones, yo tengo dos preguntas. La primera es enfocada a cuál es el resultado final que esperas obtener después de este diagnóstico que le vas a hacer a las empresas de la fundación.
Tenemos dos resultados. Pues el primero es de forma personal, ¿cierto? Sería mi proyecto de grado, que se valga como proyecto de grado, y ya el resultado como tal, el resultado general de este proyecto de investigación es poder entregar un manual con las estrategias implementadas o que puedan implementar, digamos que hay unas estrategias que ya se vienen implementando, entonces esas estarían dentro del manual. Y hay otras estrategias que se recomendarían que pueden implementar a futuro estos empresarios para que puedan sobrellevar muchísimo mejor la crisis, ¿cierto? Ese sería como en sí lo que se busca entregar, un manual de estrategias para que los empresarios puedan sobrellevar mejor la crisis en este momento y a futuro también, ¿cierto? Con una proyección estratégica. Listo. Bueno, frente a esa primera pregunta, no, mejor te voy a hacer la segunda y ya te hago las observaciones. Y la segunda que tengo es, ustedes han identificado, pues me imagino que sí, ¿qué actividades económicas pertenecen a esas empresas que hacen parte de la fundación? Pues todas son de actividad comercial, compra y venta de productos, pero hay de la canasta familiar. de todo tipo de productos. Ellos tienen tanto de la canasta familiar como productos para el agro, productos que ayudan a la transformación, materias primas. Ahí están vinculados diferentes sectores. Entonces yo pienso que la investigación puede ser muy enriquecedora porque nos podría unir toda la cadena de producción, toda una cadena de producción y también nos puede demostrar que digamos, por sectores de la comercialización se pueden tomar diferentes estrategias que pueden funcionar o no funcionar. Listo, gracias Carlos. Bueno, entonces frente a las respuestas, bueno, te hacía la primera pregunta con los resultados finales que se esperan de la investigación, es porque me quedaba la duda si lo que ustedes van a hacer es analizar las estrategias que ellos ya han implementado, porque digamos que en parte cuando yo hacía la lectura del póster evidenciaba era que como que iban a coger las estrategias que ellos ya han implementado y a partir de esas estrategias entonces analizar cuáles sí y cuáles no. Y por otro lado, entonces tenía también la duda de si eran estrategias entonces que ustedes iban a sugerir con base en ese diagnóstico y con base pues en esas herramientas que han venido desarrollando. Entonces ya me aclaraste pues que están las dos, ¿cierto? Que uno es analizar las estrategias que ya tienen, cuáles han funcionado, y la segunda opción entonces sería sugerir otras estrategias, ¿sí es así? Sí, así, totalmente. Bueno, entonces sí hay que hacer como digamos que un ajuste de pronto en el título inicial, porque en el título sí se plantea, es como si fueran estrategias que ya están implementadas y también en el resultado final. Entonces también hay que analizar que se va a hacer un estudio desde lo que ellos ya han hecho y también un estudio adicional frente a otras estrategias que puedan sugerir, ¿cierto? Que puedan sugerirles. Bueno, y la segunda era las actividades económicas, porque tenía pues que en mente que las empresas que hacían parte de la fundación eran del sector de alimentos pues que sabemos que son de la canasta familiar. Entonces, ahí la observación era apoyar este referente o este marco teórico enfocado también entonces a cifras de cómo está el sector alimentos, porque aquí vemos que, bueno, que sí hemos tenido impacto en diferentes sectores económicos de manera negativa por la crisis, pero también hay sectores económicos que se han visto beneficiados. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que el sector salud, incluso alimentos, también es un sector que se ha visto beneficiado, ¿cierto? Dependiendo del tipo de alimento y más si es de la canasta familiar. Entonces, también para que puedas entonces soportar ese marco teórico con estas cifras. Entonces, esas serían las observaciones. Muchas gracias, Carlos, y no invitarte a que continúes con la investigación y que logres pues el resultado final que nos plasmaste. ¿Listo? Perfecto, profe, muchísimas gracias. A ti, gracias. Bueno, gracias, profe Ginette. Son valoraciones muy apreciadas, ¿cierto? Esperamos que en esta oportunidad todos los semilleristas presentes puedan apropiarse de todas estas recomendaciones que una tercera opinión puede brindarle y nuestros docentes evaluadores precisamente están aquí por eso, porque ellos tienen las competencias, tienen la experiencia para guiarlos un poco. En los semilleros de investigación
a veces se cuenta con opiniones un poco tardías cuando ya hemos implementado o cuando ya vamos en cierta etapa de la aplicación del instrumento de recolección de información. Entonces es bueno aprovechar estos espacios y las observaciones que nuestros evaluadores realizan a los proyectos. Bueno, vamos con el segundo proyecto que va a evaluar el profesor Andrés Mauricio. Un segundo. El segundo proyecto se titula Alternativas de fortalecimiento comercial y organizacional para microempresas del corregimiento de la Florida en el municipio de Pereira en época de pandemia por COVID-19. Este proyecto, su ponente es Dioselina Mosquera. Sé por la líder del semillero que de pronto Dioselina tenía problemas de ingreso por asuntos laborales. Quisiera saber si ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes, sí señor, ya estoy aquí. Bienvenida, Dioselina. Gracias. Dioselina, te dejo con tu evaluador, el profesor Andrés Mauricio. Procedo a presentar el póster de tu proyecto. Muy buenas tardes, Dioselina. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes. Bueno. Cuénteme un poco, pues, cuéntenos a ver qué es esa buena y brillante idea que tienen ahí ustedes planteada. Bueno, el proyecto titula Alternativas de fortalecimiento comercial y organizacional para microempresas del corregimiento de la Florida en el municipio de Pereira en época de pandemia por COVID-19. Bueno, hemos venido haciendo pues una investigación sobre el problema pues que está surgiendo a raíz de la pandemia. El problema de investigación es en el corregimiento de la Florida, en el municipio de Pereira. Se ha convertido en los últimos años en el destino obligado para todos los turistas, amantes del ecoturismo, ciclomontañismo y demás actividades asociadas con los deportes de aventura. Igualmente, la zona se ha caracterizado por una variada oferta de servicios gastronómicos, por lo cual era común apreciar los fines de semana gran cantidad de visitantes para disfrutar de una variedad de menús gastronómicos, pero a raíz del confinamiento como consecuencia del COVID-19, el flujo de turistas disminuyó totalmente, afectando a la totalidad de microempresarios de la zona. La Florida siempre ha sido pues uno de los sitios para los domingos ir de paseo, para hacer caminata, montar bicicleta, pero a raíz pues de lo que estamos viviendo, pues se acabó el turismo, muchas personas pues ya no van pues por evitar salir y las consecuencias de esto las están viviendo son los microempresarios. De ahí surge pues nuestra pregunta de investigación, ¿cuáles son las alternativas de fortalecimiento comercial y organizacional adecuadas para las microempresas del corregimiento de la Florida en el municipio de Pereira para enfrentar la época de pandemia por COVID-19? Viendo pues todo esto que está sucediendo y que hay familias enteras que dependen quizás de ese pequeño negocio que tienen allá, entonces surgió pues